Sí, Sí, teacher. sí. Bien, muy bien. Vamos con tórax simple, RX simple tórax. Esta yo siempre la doy como clase aparte, más venimos viendo. Generalmente lo que es esplagno apunta mucho a tomografía, es así porque es uno de los métodos que es muy útil para toda esa parte de esplagno, como venimos viendo desde el cuello hasta la pelvis. Tiene buena, digamos, forma de identificar las estructuras. La resonancia obviamente tiene su aporte en diferentes cosas más, en diferentes cosas menos, en diferentes cosas específicas. Después veremos de acuerdo a la región. Y la placa simple en general tiene un valor más relativo, pero sin duda la placa de tórax es como algo de todos los días, de casi en cualquier especialidad, y tanto como médicos como también pacientes, en la placa de tórax estamos todos sometidos en algún momento. Y a su vez, más allá de que es de las cosas más por ahí utilizadas y que nosotros vemos, es realmente la más difícil de imágenes para la evaluación. En la medida que ustedes vayan avanzando, son de esas regiones que en la medida que uno más sabe, más se da cuenta de lo que no sabe, o de lo difícil que es. Más allá que uno por ahí aprende, de acuerdo a su especialidad, dos o tres cosas a ver, pero bueno, como ustedes ya saben, la cantidad de estructuras que se superpone en esta región la hacen difíciles de evaluar, y sobre todo la parte mediastinal, en la cual tenemos en un sector, ¿no?, en el medio del tórax, muchas estructuras muy diferentes entre sí, superpuestas, se hace complejo. Y entonces acá eh, uno de las herramientas o de los aspectos que tenemos que valorar en primera instancia, y esto más allá por ahí no me interesa que lo sepan a rajatabla desde el punto de vista anatómico, pero sí que por lo menos sepan la importancia que tiene, que es identificar que la placa está bien sacada, que cumple con los parámetros básicos para poder analizarla. Porque justamente, como hay mucha interposición de estructuras, y esto lo reitero y voy a seguir reiterando, genera una gran variabilidad que ya de por sí tienen los seres humanos. De tórax se parece a la otra, o mejor dicho, se parecen pero no son exactamente iguales, ya sea el paciente es más gordito, más flaquito, más adulto, más joven, más viejo, con las mujeres si tienen más glándula mamaria o menos glándula mamaria. Todo eso va generando una variabilidad enorme en la placa de tórax, que es muy difícil de valorar justamente cuando hay una alteración. Entonces, lo mínimo que necesitamos es que esté respetado los parámetros a rajatabla, o lo más perfecto posible, para que las variaciones que existan sean menores. ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a hablar algunas cosas, por lo menos las básicas, de cómo decimos que esta placa está bien sacada. En primer término, la placa de tórax no es solamente para ver los pulmones, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente, muy importante ver los pulmones. Entonces, para valorar los pulmones se tienen que ver completos. O sea, tenemos que ver desde el ápice pulmonar. ¿Se ve mi flecha que muevo? Sí. Sí, teacher. Desde el ápice pulmonar hasta las bases pulmonares. Sí, tiene que estar bien, las bases no tienen que estar cortadas y los ápices tampoco. O sea, tenemos que tratar de ver la primer costilla entera, ¿sí? Y los senos costofrénicos tienen que verse completos. Eso es número uno. Número dos, obviamente el lateral también, ¿no? No puede estar cortado el tórax en lateral, pero bueno, habitualmente es lo menos frecuente que esté cortado ahí, sino que es más frecuente que esté cortado en alguno de estos extremos superior e inferior. Después, lo importante es que esté bien centrada la placa, o sea, que esté bien el paciente derechito a los rayos X. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, hay varios parámetros, pero por ahí el más fácil que yo siempre utilizo y que solemos recomendar es ver que la columna de aire sí que corresponde a la tráquea, ¿sí? O mejor dicho, las espinas las apófisis espinosas de las vértebras torácicas acá estén equidistantes de las clavículas. Y ven acá, ya no están equidistantes. Ven, miren qué cerquita está esta de esta que está acá.
Entonces ahí tienen que prestar atención a otras cosas, por ejemplo, si el paciente no tiene otras alteraciones, si no tiene una luxación de clavícula o no tiene una escoliosis, obviamente, si tiene una escoliosis de la curvatura pronunciada de la columna, esto seguramente va a tener alteraciones, pero acá aparentemente viene bien, y bueno, esto ya está hablando que no está exactamente centrada, ¿ven? Después veremos si sirve o no la placa, pero ya tenemos un dato, o sea que esto nos va a alertar de que si vemos una alteración, tenemos que tener en cuenta de esta falta de que esté centrada. Y el otro aspecto por ahí más importante que tiene que ver con la visualización de las estructuras es cómo está la penetración de los rayos X, ¿sí? Esa penetración va a estar dada de acuerdo a que los rayos, si se les dio mucha cantidad de rayos o poca cantidad de rayos, y se va a ver como más oscuro, más blanco los campos pulmonares o la región de los pulmones, y eso me permite valorar mejor o peor las estructuras vasculares principalmente, u otras que puedan aparecer, como bullas o quistes o lo que sea. Entonces, obviamente las placas, en general las placas como esta, que son digitales, que tienen una especie de compensación o dosificación automática, genera que la penetración suele ser muy buena, incluso uno la puede salvar, porque las placas digitales yo las puedo ventanear. ¿Se acuerdan cómo movía las ventanas de la tomografía? Que le ponía un poquito para ventana a pulmón, más partes blandas. Bueno, con la placa simple en las digitales lo puedo hacer también y puedo salvar las placas, pero antiguamente no, y era unas cosas, porque eso era un tema importante para detectar patologías. Si yo no podía ver bien los vasos, podría confundirme con una alteración. Entonces, lo primero que hacemos cuando nosotros nos enfrentamos a una placa de tórax es eso, una vista rápida, a ver si estos parámetros cómo están, para después empezar a hablar de lo que queremos ver y cómo lo vamos a valorar. Entonces eso, número 1. Después, como número 2, y también es algo muy importante a la hora de enfrentarse a una placa de tórax, es la sistematización. Eso, como ustedes ya lo vienen hablando, es importante para cualquier región. Cualquier región y cualquier método por imágenes, uno se sistematiza para no olvidarse de nada de lo que quiere hablar. ¿Qué significa esto? Que uno va a tener un sistema de visualizar, o sea, uno empieza a ver una cosa, después sigue por otra, sigue por otra, sigue por otra, y usa siempre ese sistema para no olvidarse de ver nada. Esa sistematización puede ser de cualquier forma, mientras siempre se use la misma, ¿no? Cada uno después verá. Acá en el tórax vas a tener médicos que empiezan a informar la parte ósea, ven primero la parte ósea, después las partes blandas, después viene el tórax, después viene el mediastino, etc. Otros al revés, primero ven los pulmones, después viene el mediastino, no importa eso, lo importante es que vayan viendo parte por parte. ¿Cuál es la clásica? Uno enseguida, el médico ve y busca los pulmones, es por ahí lo más llamativo, lo que habitualmente uno pide una placa de tórax en general, y viene un residente de atrás, al médico experto que está hablando de los pulmones, qué es lo que tiene, que no, y viene un residente ahí tonto recién que entró y dice, ¿qué es eso? Señala ahí, ¿qué es esa línea acá en la costilla? Y encuentra una fractura costal que nadie vio. Entonces, por eso la sistematización de ver todo. Metiéndonos entonces en eso, la parte ósea, lo que sí me interesa que tienen que saber y poder transmitir a los demás, que es algo por ahí de unos aspectos básicos de la placa, es saber contar costillas, ¿sí? Y para saber contar costillas tienen que entender cómo es la imagen que forman las costillas. Ustedes saben que es una parrilla costal, que es la costilla es una estructura ósea que es curva, entonces tiene una disposición que envuelve, ¿sí?, al tórax. Lo que sucede es que no son exactamente horizontales, sino que tienen una cierta oblicuidad, y que siempre el arco posterior o la parte posterior de la costilla es más superior a la parte inferior. Entonces eso va a generar que cuando yo lo aplasto todo en un plano, porque recordamos que es una imagen uniplanar, me quedan desfasadas. Tengo la costilla, fíjense, la primera es la más fácil, ¿no? Tiene el arco posterior de la primera acá arriba y el arco anterior acá abajo, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar esas dos partes, y el arco medio está acá. Este es fácil de ver, pero en estas de acá, fíjense cómo los arcos medios se superponen. Entonces el arco posterior de esta está acá, sigue por acá
y acá está el arco anterior, ¿sí? Nada que ver, casi se va afuera la imagen. Entonces eso lo tengo que identificar. Cuando yo hablo de costillas, tengo que poder explicar bien si es el arco posterior, el arco medio o el arco anterior, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes se van a encontrar por ahí con un informe, ya sea que ustedes informen o que reciban un informe de un radiólogo que dice imagen nodular proyectada sobre el arco posterior de la quinta costilla izquierda. Entonces ahí tienen que saber, imagen nodular, a ver dónde está, quinta costilla izquierda. Entonces ahí tienen que empezar a contar. ¿Y cómo se cuentan las costillas? Por ahí la más fácil, uno puede hacerse la que más le convenga. Yo les digo la que uso yo, que por ahí al principio le va a servir más. La primera más fácil de identificar es la primera costilla que está acá. ¿Sí? Es cortita, es fácil de identificar, es la primera. Si el tórax está entero, la van a poder ver bien, y me voy hasta ahí. A partir de ahí yo puedo contar desde las costillas posteriores. Si esta es la primera, esta es la segunda, entonces sigo segunda, arco anterior de la segunda. Ahí se borra. Ven que siempre el arco anterior se transforma en una parte cartilaginosa hasta llegar al esternón, entonces se borra, pierde esa osificación. Entonces acá tengo costilla 1, costilla 2, costilla 3, costilla 4, costilla 5. Miren, acá arriba está la 5, ¿ven? Miren el arco posterior de la 5 acá y miren el arco anterior de la 5. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la 12 apenas se ve ahí, por ahí, poquito se ve. Así conté arco posterior, arco anterior 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 6, 7, 8, 9 y fíjense 10, 11, ya las pierdo ahí. Entonces uno puede contar arcos posteriores o arcos anteriores, o posterior y anterior, ¿sí? Y lo mismo de este lado, la 1, la 2, la 3. Esto parece una tontería, pero les pido por favor que lo practiquen porque es confusión. Muchas veces en el examen, por ejemplo, yo marco esto, ¿no? Entonces les digo, ¿qué costilla es? Entonces tiene que poner arco posterior de la quinta, sexta, séptima, lo que sea costilla, y a veces se confunden. Y les digo que no es algo, digamos, difícil que suceda, ¿no? Incluso hasta médicos, algunos nos confundimos, a veces de acuerdo a cómo está penetrada, lo que sea, no es fácil de contar. Entonces, practíquenlo. Pero eso es importante que lo manejen, porque es una herramienta, es una de las herramientas que funciona como localizador, ¿no? Como yo les decía, se proyecta entre el arco anterior o se proyecta entre los arcos posteriores de la quinta y sexta costilla izquierda. Entonces es algo que es un reparo anatómico importante. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, porque ya no sé si se cortó. Bien. Yo tengo una duda. Sí, ¿Podés, decime. por favor, volver a contar las primeras 3 costillas del arco posterior? Porque como que medio que se me confunden. Sí, es verdad, eso tenés razón. Acá se superponen, la primera sobre todo, con la segunda se superponen. Fíjate que la primera tiene como un cuernito ahí. Ahí se corta el cuernito, ¿no? Va así y se corta ahí. Acá viene. Entonces, esta es la segunda, ¿la ves ahí? Sí. Y esta es la tercera. Entonces, la segunda y la primera se superponen ahí. Está acá, acá está de este lado, y está la segunda. Y está la tercera. ¿Sí? Esto, por eso les digo, es importante. Si yo corto acá, si esta placa estuviera cortada acá, a ver, vamos a hacer así. Ven, a veces reciben esta placa así, ¿sí? Entonces la reciben así y acá se complica un poco porque no pueden ver bien el posterior a dónde llega. Entonces uno dice, esta es la 1 y esta debe ser la 2, pero no estoy seguro. Pero bueno, entonces ahí, ¿cómo hago yo? Cuando me pasa esto, me fijo en los arcos anteriores. Yo sé que esta es la 1, no tengo ningún otro. Esta es la 1. Entonces esta es la 2. Entonces si este es el arco anterior de la 2, me voy atrás. Entonces este es el arco anterior de la 2. Entonces este tiene que ser de la 3. Esa es la herramienta que tengo. Acá lo mismo. Este tengo el arco 1. Arco 2. Se me pierde ahí arriba. Entonces este tiene que ser el arco 3. Y este es el 4. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que no suceda esto. Por eso que ustedes tienen que valorar que esté bien la placa. Por eso es importante eso. ¿Puedes pedir que nos grite aquí el muchacho? Ahí estamos. Esperen que vuelvo como estaba antes.
Z, a ver. Ahí está. Pero bueno, ¿se entendió esto de cómo viene ahí, donde superpone la 1 ahí y la 2 ahí? Sí, bárbaro, gracias. Bien. Lo mismo que acá molesta también la costilla, la clavícula, perdón. Entonces ahí no armar lío con las superposiciones. Lo mismo, algo interesante, ven que acá queda un espacio entre, que se ve mejor como una especie de ojito que queda entre la segunda costilla y la clavícula. ¿Ven? Ese espacio con aire. ¿Qué eso qué es? La fosa supraclavicular. Claro, bueno, topográficamente, digamos, a nivel de la piel, exacto, pero eso es el ápice pulmonar, esa burbuja de airecito que queda, esa cúpula, es la cúpula pulmonar, el ápice pulmonar. Entonces, fíjense que este ápice pulmonar es un parámetro cuando queda con esta forma y más o menos de este tamaño, ¿no? Fíjense, ven que acá está asimétrico, y esta asimetría se debe a esto, justamente, no está bien centrada. Entonces me genera esa simetría. Entonces, esta simetría es otra que uno tiene en cuenta para ver si está centrada, y sobre todo, que esto aumente o disminuya, tiene que ver con cómo está sacada la placa, cuando no está centrada con respecto al eje longitudinal. O sea, yo puedo hacer que, si el paciente está derechito a mí, está bien de frente, y el rayo X le apunta bien al centro del tórax, vas a tener la placa ideal. Pero si el paciente se gira un poquito de costado, ¿no? Un poquitito está mal apoyado en el chasis, entonces está, por ejemplo, medio rotado, derecha o izquierda, la placa va a salir así, por ahí rotadita ahí. Pero otra forma que tengo yo es que el rayo, en vez de entrarle directamente perpendicular al tórax, le entra oblicuo. O sea, vamos a hacer unas rayas así. Lo tengo acá. ¿Dónde tenía para hacer el dibujo? Ahí en inicio creo que recién vi. En el inicio estaba, ¿no? Ahí está, ahí está. Supónganse que yo tengo este es el tórax, ¿no? Está acá, tiene el tórax de perfil, ¿no? Así. Tiene el tórax de perfil, y el rayo, yo para sacarlo bien, lo envío el rayo justamente bien de frente, ahí, ¿sí? Pero si el rayo yo lo tiro así, por ejemplo, ¿sí? Esta cúpula diafragmática va a aumentar, porque la clavícula me va a quedar más baja que el ápice, entonces me va a aumentar este espacio. Es una placa que está oblicua. O al revés, si yo lo hago así, la clavícula me va a subir y me va a quedar por arriba del ápice pulmonar. ¿Esto en qué sucede? Por ejemplo, los pacientes que están en terapia, está acostado el paciente, entonces cuando le apunto con el aparato de rayos, el técnico no se lo apunta muchas veces exactamente perpendicular, porque el paciente por ahí está semiacostado o acostado, entonces coloca el rayo más o menos y me da descentrado. Entonces es una cosa que tengo que saber, porque se va a desproyectar, muchas de las estructuras se van a desproyectar, ¿sí? Pero esos son detalles, no quiero que nos volvamos locos con eso, pero son esas pequeñas detalles que uno tiene que tener en cuenta de todo esto, que lo más importante que tenemos siempre es la simetría, que estén igual de un lado del otro para ver la rotación, o ver qué distancia están las clavículas para ver de dónde está viniendo el rayo. Entonces, dicho esto, que son todos estos que hablamos, son como detalles técnicos que nosotros valoramos, ¿sí? Nos vamos a ir metiendo en qué es lo que podemos observar. Entonces, más o menos vimos el tema de los huesos. Nosotros del hueso del tórax, obviamente las costillas es fundamental, pero siempre echamos una mirada al resto. Vemos clavículas, como les decía, vemos la columna, que no parezca nada extraño, vemos lo que podamos ver de los hombros, a veces más, a veces menos, pero nunca dejamos de tratar de aprovechar al máximo la placa. Incluso las axilas, vemos las partes blandas, que en las axilas no aparezca nada, porque a veces podemos ver hasta adenopatías en las axilas, sobre todo cuando son grandes, que nos pueden dar indicios de otras cosas que no tengan que ver con el tórax. Pero bueno, nos estamos enfocando en el tórax, no nos vayamos por las ramas. Entonces, vemos, como les decía, el tema costillas. El tema huesos lo tenemos. Lo que nos queda ahora para dividir sería la parte pulmonar, ¿sí? Y los bordes mediastinales.
Vamos a mostrarles acá un dibujito. Acá tenemos una placa previa, que es una placa no digital, ¿sí? Es una placa analógica digitalizada, digamos, por eso no se ve tan bien los grises, donde ahí tenemos más o menos dividido una de las estructuras que se van superponiendo. Ahí tenemos los pulmones, ¿sí? Señalados con el dibujito. Tenemos algunas estructuras del mediastino que vamos a ir detallando, las clavículas superpuestas, ven este espacio ahí como quedó, ¿sí? Y la superposición, en este caso, de las glándulas mamarias también, que eso es lo de siempre, yo les decía, ¿no? Cualquier placa, cuando ustedes ven acá y decimos vemos los pulmones, recuerden que acá estamos viendo de todo, no solamente pulmones, estamos viendo desde la piel, de piel a piel, o sea, de la cara anterior del tórax hasta la espalda. Entonces cualquier alteración de ahí también me puede repercutir en una imagen que se forme acá. En este caso la glándula mamaria va a aportar densidad en este tórax. Por acá no se nota tanto tal vez, pero acá se nota por ahí un poco más, que está un poquito más blanco acá que acá. Esto es por la densidad que aporte. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a la parte de mediastinal entonces. Perdón, vamos a terminar con el tema de los pulmones para que no olvidarme después lo que quiero decir. De los pulmones nosotros vamos a valorar en primer término cómo está el tramado vascular. Nosotros vamos a ver que, bueno, el pulmón es una estructura con mucho aire, en general va a restar densidad, se van a ver más negro que el resto, más radioopaco, más radiolúcido que el resto de las estructuras, pero podemos ver en ese interín estas pequeñas líneas, ¿sí? Que es la trama vascular que tiene el pulmón, que va formada principalmente por las arterias pulmonares y, por ahí en menor medida, por su tamaño, es más difícil de ver, las arterias bronquiales, ¿sí? Pero ahí vamos a ver, todas estas son ramitas y de repente vamos a ver unas que se ven como puntitos. ¿Qué son los que se ven como puntitos? Puntitos blancos. ¿Linfáticos? No. Ven puntito, puntito. Que no hay que confundir con nodulitos. Bronquiolos con cartílago. Claro, los bronquiolos en general van a ser estructuras radiolúcidas, no radiodensas. Fíjate, mira, ahí tenés una cosita redondita más negra, ¿ves? Ahí. Claro. Pero esto para que recuerden que nosotros estamos viendo una proyección uniplanar, esto es tridimensional. Entonces, nosotros vemos un vasito que se estira ahí y acá se divide en dos. Pero cuando un vasito, una rama, viene hacia nosotros o se va hacia atrás, se va a ver como un punto, porque es un tubito. Entonces, estos puntitos que ven son vasos que están tangenciales a nosotros, están perpendiculares, ¿entiende? Este vaso es un vaso que se está desparramando en el parénquima pulmonar que viene hacia nosotros. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Claro, sí, sí. O se va, ¿no? No podemos saber si viene o se va. Pero como está de frente, lo vemos como un puntito. Porque acá lo vemos como una línea, pero acá como un puntito. Lo importante, ¿cómo sabemos cuándo es un nódulo y cuándo no? Cuando la dimensión de este puntito no se correlaciona con el nivel de segmentación del vaso. O sea, mientras estos puntos van a ser más gordos, mientras más cerca del hilo están, porque son vasos más gruesos, y van a ser muy finitos. Ven que casi no se ven puntitos en la periferia. Y en la medida que yo me alejo, un punto más gordo se hace un punto más finito. Eso es coherente, entonces yo sé que eso es parte de la vasculatura normal de un vaso. Ahora, si acá me aparece un nódulo o un puntito con el mismo tamaño que cerca del hilio, me hace sospechar que eso no sea un vaso. ¿Puede ser un aneurisma, o sea, un vaso dilatado a ese nivel? Sí, puede ser, pero ya no estamos hablando de algo normal. Entonces, esa es la forma que nosotros anatómicamente podemos ir viendo cómo estos puntos se van disminuyendo en su tamaño en la medida que se alejan. Y esa es la trama vascular. Acompañado de la trama vascular van los bronquios o bronquiolos, o depende en qué nivel de segmentación estamos. Y esos son más difíciles de ver. Los vamos a ver siempre acompañados y vamos a ver como estructuras radiolúcidas. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Es fácil de verlo o no? En general, el bronquiolo o el bronquio normal o la segmentación broncopulmonar normal no se va a ver tan bien. Lo vamos a ver por ahí como alguna linita finita. Ven acá, ven este vaso que baja ahí. Ahí está acompañado de una cosita más negra acá al costado. ¿Sí?
Eso puede ser parte de un bronquio ahí. Por ahí algunos de frente lo podemos ver. Si vamos a hacer un super zoom. ¿Ven ahí el super zoom? Bueno, ¿ven ahí esos puntitos? A ver si... Ahí hay un puntito ahí. ¿Dónde está ahí? A ver si esto... No, claro. Me deja aumentar más. Ahí, más o menos. Ahí ven algunos puntitos. ¿Ven? Esos son bronquios muy chiquitos. ¿Sí? Y en general están acompañados de un vaso del mismo tamaño. ¿Sí? Ahí ven este vaso que está ahí y esto más oscurito ahí. Es lo más difícil de ver. No se preocupen, eso porque no lo pueden identificar tan bien. Pero lo importante es que tengan este patrón, porque ustedes van a ver cuando este patrón no es, cuando ven una cosa agrandada, desproporcionada, una de estas imágenes bien oscuritas o más oscuritas, más agrandada, es donde les va a marcar lo que es patológico. ¿Sí? Bien, eso con respecto a los bronquios. Perdón, y una cosa que me estoy olvidando. Con respecto a lo que sí tienen que saber de la vasculatura del pulmón, es marcar los grandes vasos pulmonares, ¿sí? Y me refiero a los ramas de la arteria pulmonar, que eso no es tan fácil de ver. Algunas cosas sí, otras no. Recuerden que en la medida que sale la arteria pulmonar se divide en dos, una pulmonar izquierda y una pulmonar derecha, ¿sí? La pulmonar derecha es prebronquial, ¿se acuerdan? La pulmonar izquierda es epibronquial. Acá van a ver, si prestan atención, la tráquea, que es esa columna de aire que resta densidad al mediastino y se está dividiendo. Ven que hace como una cosa tenue ahí, se ve como un espacio ahí más radiolúcido, que es la tráquea, que el bronquio izquierdo es más aplanado, ¿sí? Un poquito más finito. En cambio el bronquio derecho ahí se pierde porque es más grueso y entra el lilio más vertical. Entonces ahí tenemos la arteria pulmonar pasa por delante de este bronquio, la arteria pulmonar izquierda pasa por arriba de este bronquio. Ahí está el bronquio, fuente izquierdo, y acá pasa la pulmonar. Entonces acá tenemos la proyección de la arteria pulmonar, y ahí ya se divide en pulmonar izquierda y la derecha que va para acá. De estas dos arterias tenemos la arteria lobar superior, que va a ser la que va para arriba, y la lobar inferior. La lobar superior es una especie, es muy difícil identificar, solamente se ve como la parte inicial, que es esta cosa más densa acá, y enseguida se pierde como un difuminado, porque se divide en ramitas y se pierde un difuminado. Pero esto que está acá, esta densidad que hace esta coma que está acá, que se superpone un poco con la costilla, es la arteria lobar superior. La arteria lobar superior del lado derecho pasa lo mismo, se ve como una densidad medio que no tiene una forma de vaso definida como un tronco y se va desparramando hacia arriba ahí. La que sí se ve mejor es las lobares inferiores, que son estas dos que están acá, ¿ven? Y estas dos que están acá son como dos bigotes, yo les digo, dos bigotes que caen a los costados del corazón, que en general ven que deja como una línea negrita ahí, como una demarcación, por suerte. Eso es más que todo un efecto visual, no importa, pero lo importante es que estas dos densidades son las dos arterias lobares inferiores. Esta es más alargada y en general termina así como más en punta, y esta se desfleca, ¿sí? Entonces eso sí lo pueden marcar bien, la arteria lobar superior, lobar inferior y lobar inferior. Las demás, ya las subdivisiones son muy difíciles de ver, hay mucha superposición y no se identifican, pero esas 4 arterias pulmonares las tienen que marcar. ¿Se ven o están muy perdidos y les cuesta identificarlas? Pastilla. No se ve. Mazo. Vamos acá, miren, esperen. ¿A dónde me fui? Ahí. Esto es lo que le quería mostrar. Estas dos, ven, las 13 son las dos lobares inferiores que están paralelas al pulmón, al corazón. Las lobares superiores por ahí se pierden acá, ven que ni siquiera la señala. Acá esta eminencia que marca acá, ¿sí? Es la arteria pulmonar. En realidad parte ya la arteria pulmonar izquierda a punto de dividirse, que es esto que está acá, ¿sí? Y ven, estas dos densidades que están acá y acá son las dos lobares inferiores. Fíjense que acá se está superponiendo el bronquio del lóbulo inferior, ¿sí? Que es esto negro, con la arteria pulmonar inferior o lobar inferior. Acá el bronquio viene por acá y la lobar inferior le pasa por detrás
del bronquio este, bueno, eso acá no lo pueden identificar por detrás, ¿no? Pero ustedes saben que pasa por detrás, que acá lo ven que son dos densidades que están paralelas al corazón. Esto en la medida que empiecen a haber varias, de a poquito lo van a identificar. Las superiores sí son más difíciles de identificar como tal, acá por ahí ni las puedo identificar, y acá las puedo identificar un poco mejor, en este sector, esta densidad acá. Esto, por eso le digo, hay que entrenar un poco el ojo para ver esto. Con respecto de los pulmones también, no me quiero olvidar, más allá de la trama pulmonar, valoramos también lo que decíamos, los senos costofrénicos, que son esos repliegues o esos lugares donde hasta donde llega el pulmón, y eso uno siempre lo valora para que no se llene de nada, que no esté ocupado esos senos costofrénicos, ¿sí? En este caso, en la de frente se va a ver muy bien los laterales, los posteriores no se pueden valorar, hay que hacer un perfil para valorar lo posterior. Entonces vamos a ver, no sé por qué no tengo un perfil acá, debería tener. De las líneas mediastinales, vamos a hacer lo siguiente. Como les decía, en el mediastino hay varias cosas que se superponen, muchas estructuras. Entonces, no vamos a poder identificar todas tan bien. De la radiología clásica, y digamos, viniendo desde un lugar donde antes prácticamente era lo único que se contaba, pueden encontrar líneas mediastinales de todo tipo que marcan diferentes estructuras. Es un poco, por ahí ya cada vez se le da menos importancia porque para valorar esas cosas hoy en día contamos con otros métodos como la tomografía. Pero sí hay algo que tienen que manejar, que son las dos líneas mediastinales básicas, que son las que hacen un buen contraste con los pulmones. Entonces, ¿a qué llamamos líneas mediastinales? Son esas líneas que dividen o que demarcan el mediastino del pulmón en sí. Vamos a tener una derecha y una izquierda que tiene más panza. De la derecha vamos a empezar por ahí lo más fácil es desde abajo, van a tener este seno cardiodiafragmático, ¿sí? O cardiofrénico en este sector que generalmente es obtuso, ¿sí? No es agudo, ven que este es agudo, este es obtuso, generalmente está medio difuminado así porque acá hay grasita, la grasita pericárdica hace que esto se vea más, a veces se ve más hacia aplanado, a veces un poco menos, ¿sí? Pero se va a ver ahí. Entonces ahí empiezan lo que sería, si yo sigo esta línea y ahí se hace recto, acá sería la partecita, correspondería a la vena cava inferior, muy chiquitita, y ahí ya empieza una parte del corazón. ¿Cuál va a ser? Atrio derecho. El atrio derecho, muy bien. Eso es algo que tienen que identificar muy bien. Nosotros de frente al corazón vamos a ver el atrio derecho por un lado, el ventrículo izquierdo por el otro, y no identificable el ventrículo derecho adelante y no identificable la aurícula izquierda o el atrio izquierdo atrás, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver siempre dos líneas del corazón que van a ser la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Cualquiera de estas estructuras, ventrículo o aurícula, o sea, ventrículo derecho o aurícula izquierda, que empiece a agrandarse y empiece a generarse, que se empiece a ver por atrás, va a ser patológico. Lo normal es que veamos estas dos líneas. Entonces seguimos. Fíjense que acá hace la panza de la aurícula típica hasta que se hace línea recta. Cuando se hace línea recta, ¿qué va a hacer? La vena cava superior. La vena cava superior, exactamente. Esa vena cava superior sigue por acá por ahí no se nota tanto en esta placa, sigue en este sector, ahí apenas se ve, hasta que en este sector ya no se va a ver bien, que es cuando recibe a la vena subclavia. Por ahora lo dejamos acá, este no es el mejor ejemplo en esta placa, de este lado. Lo mismo que hay otro detalle ahí que acá no se ve bien, vamos a verlo en otra placa. De este lado tenemos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que corresponde al borde libre, el ventrículo izquierdo, la punta corresponde bien al ventrículo, acá lo mismo, esto medio borrado por el seno cardiofrénico izquierdo, y acá viene el ventrículo que delimita bien, una buena limitación con el pulmón, hasta que llega una primera elevación, una primera joroba, que esta primera joroba corresponde a lo que decíamos que era ¿qué? El callado de la aorta. No. Ah, no, la arteria pulmonar. La pulmonar. Bien, la arteria pulmonar es la primer joroba que tenemos, y la segunda joroba bien delimitada, tan delimitada que forma un redondel que es un botón, que se llama botón aórtico, corresponde a El callado de la aorta. el callado de la aorta. Muy bien. Entonces tenemos ventrículo
pulmonar, aorta, y la aorta se va a continuar con una línea muy finita, que en esta placa no se ve tan bien, que va a ir hacia el brazo, que es la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Entonces, los límites mediastinales van a ser la arteria subclavia izquierda y acá la vena subclavia izquierda, general. Vamos a ver acá. Acá lo que les marca también, además de estas líneas, acá tienen la aurícula, acá tienen el ventrículo, acá tienen la pulmonar, ¿sí? El 10, acá sería el botón aórtico y esta sería la epibronquial, o sea, la rama izquierda de la pulmonar. Y acá les va a marcar algo muy interesante que no siempre se ve, ¿sí? Poco depende de la placa, que es de esta línea mediastinal. Acá hay como una gota densa que pasa justo por encima del bronquio fuente derecho, que ¿qué les parece que puede ser? La vena ácido, exactamente. La vena ácido se ve como una gotita, buscándola acá, por ahí esta es la gotita. En esta no se ve también, pero yo tenía otras placas. A ver. No, yo tengo que tener otras. No, esta no. Abrir PowerPoint. ¿Este es otro paciente o es el mismo? Este no es otro. Bueno, acá, miren, acá se ve mucho mejor, este es otro paciente. Fíjense cómo qué parado está, en este caso la primera, ven la segunda ahí superpuesta, la tercera ahí. Ahí tenemos, en este caso se ve mejor la articulación, está bastante calcificada la articulación con el esternón, ¿sí? Entonces ahí tiene el manubrio esternal, ven cómo llega la clavícula y se ve mejor el manubrio esternal ahí, ¿sí? Todo esto es el manubrio esternal. Entonces acá tienen el borde libre del ventrículo izquierdo, primera joroba es la arteria pulmonar, ahí se ve mejor, miren qué bien se ve la lobar superior, no me digan que no, ¿sí? Ahí se ve la arteria lobar superior. La que no se ve también es la lobar inferior. La lobar inferior quedó por ahí tapada por el izquierda. En cambio, la lobar inferior derecha se ve mejor ahí. ¿Ven? La lobar superior sí está medio difusa, pero la lobar inferior derecha está mejor ahí, como ese bigote que le decía. Entonces ahí viene el botón pulmonar, el botón aórtico muy bien. Miren que bien se ve la aorta ahí. Y acá se ve esta línea que sigue ahí, y ahí un poco se pierde. Esta es la arteria subclavia, que es la última del callado, ¿no? Es la más lateral, arteria más lateral del callado, o el vaso más lateral, que se delimita muy bien saliendo ahí, es el borde más superior de la línea mediastinal izquierda. La línea mediastinal derecha, más difícil ahí. Acá tenemos la vena cava superior, y ven cómo diferencio, la vena cava es recta, y la que hace panza es la aurícula, ¿sí? Acá tenemos el bronquio fuente ahí, acá viene el bronquio fuente, y acá estaría la vena ácidos, que no se ve en este caso también, a veces es muy finita, no se ve, pero es el lugar donde tienen que ubicarlo, donde del bronquio de la tráquea se transforma en bronquio fuente derecho, ahí es donde hay que ir a buscarla. Y estas son las básicas que tienen que conocer. Esto es lo que decimos, bueno, acá está el anatomista o el que interpreta una placa de tórax, esto es lo básico que tiene que saber. Pero si ustedes se fijan, hay otras líneas. Miren cómo se ve, en este caso, la aorta. Ven que da la vuelta y miren cómo yo puedo seguir la línea de la aorta. ¿La ven? Sí. Bueno, esa se llama línea aórtica también. En este caso se ve, en el anterior no se veía tan bien, acá se ve. Entonces es otra línea que puedo yo valorar para ver si esta línea de repente yo veo que aumenta así, tengo que pensar en un aneurisma, por ejemplo, ¿sí? Entonces línea aórtica. Otra línea que puedo ver es la línea paraespinal, que la puedo ver ahí, cómo se continúa ahí, la que está muy pegadita, por ahí en la placa, en la otra se veía mejor. ¿Ven esa línea? ¿Ven cómo acá se ve, por un lado, el cuerpo, y después esta línea como que acompaña ahí, ¿sí? Esa es la parte de los ligamentos de la columna que está acompañando,
¿sí? Ven ahí. Acá la aórtica también se ve también, ¿sí? Algunos autores describen también una línea esofágica que está paralela al de la aorta como otra línea aparte, que va, esa yo la verdad que es muy difícil de ver, yo la he visto muy pocas veces, por ahí una placa con cierta penetración, pero es muy difícil de ver, ¿sí? Entonces, no es tan fácil, pero bueno, yo les digo, describen de casi de todas las estructuras que están en el mediastino una pequeña línea. Algunas se ven más, unas se ven menos, pero la que no pueden dejar de saber son estas líneas mediastinales que les estaba marcando en un principio. Después les digo algunas cosas que es lo que me mencioné un poco antes. Fíjense que a veces una vista rápida les da una sensación de que acá hay una línea negra, y que acá hay una línea negra, y que hay una línea negra. ¿La ven ahí? ¿O no? Sí. Bueno, mejor. Si no la ven, mejor en realidad, porque son todas líneas falsas en realidad. Es un efecto óptico eso, que genera el ojo para tener mejor contraste, y en realidad estas líneas no representan nada, ¿sí? Son como alteraciones. Ven que acá hay otra línea negra, ¿sí? Que es por un lado superposición de estructuras y por otro lado una delimitación de el ojo hace, eso lo van a ver en fisiología, es el efecto on-off que hace la retina, ¿no? Entonces la retina apaga las neuronas de al lado para que realce la que están recibiendo la información. Entonces acá, para tener mejor contraste, la retina genera que se apaguen las que están al lado de la costilla para que hagamos mejor, y genera ciertos efectos. Pero eso digo, son como tips para no confundir cosas. Miren, acá yo no me quiero meter por la clase que viene, que sería de pulmón, pero les voy a mostrar cómo será la representación de esas líneas mediastinales, más o menos. Acá no, material acá. En los cortes coronales. Y ya vamos terminando. ¿Dónde está? Ahí estamos, a ver. Acá, bueno, obviamente esto sería lo más anterior. Estas dos líneas están representadas bien, que esto como sobresale, como el corazón es una de las cosas que más sobresale, obviamente va a formar bien los límites con el corazón. Ahí tienen el límite, el seno cardiofrénico derecho, ¿sí? La aurícula derecha. Ahí tienen el seno cardiofrénico izquierdo, con un poquito de grasa, con el ventrículo izquierdo. En la medida que me voy para atrás, ven, ahí tienen. Fíjense, aquí está la aurícula izquierda, ¿no? Ya el ventrículo se me está terminando. Y ahí tienen el botón de la pulmonar, que es este que está acá, que se está superponiendo con las venas pulmonares en este caso, son estas que están entrando acá. Ahí tienen el botón de la pulmonar y acá el botón de la aorta. Entonces ven como estas líneas, y ahí tienen, miren, ahí están haciendo ¿quién? ¿Quién es esta? La subclavia. La arteria subclavia, exacto, ahí está el nacimiento de la arteria subclavia. Entonces ven cómo, ahí se ve bien cómo esta es el límite mediastinal ese de la arteria subclavia que viene ahí. Acá tiene el botón aórtico, botón pulmonar, y después viene para adelante el ventrículo izquierdo. De este lado acá tienen la aurícula derecha, acá viene la vena cava, bien derecha, ¿sí? Cuando me voy para atrás, miren, la vena cava, ven, ahí está recibiendo la vena ácigos. Entonces ven lo que le digo yo, acá tienen la tráquea. La tráquea viene y se divide en bronquio fuente derecho, y justo en esa bifurcación la vena ácigos se apoya y desemboca para adelante en la vena cava superior. Entonces esa es difícil de ver, pero se puede ver ahí la vena cava. Y ven, si yo me voy para atrás, ahí tienen las líneas mediastinales que le decía, la línea mediastinal de la aorta, ¿sí? Ahí tienen parte del esófago, esto que está acá atrás, más hipodenso. Y ahí tienen, ven esa línea que yo les decía, esa línea, esa es la paraespinal. Ven que yo tengo el borde de del cuerpo vertebral, y tienen como esa
tejido donde ahí se están metiendo las arterias, en ese espacio van las arterias costales, ramas de la aorta. Y ahí forman esa línea paraespinal que a veces se puede ver. Entonces todas esas líneas las podemos buscar en la placa con mayor o menor suerte, ¿sí? Le decía, pero las que mencioné, esas van a estar siempre. Fíjense, acá está la arteria pulmonar derecha, que acá no la vamos a ver, pero acá se ve, ¿ven? La lobar inferior, cómo va hacia atrás y hacia abajo, y la lobar superior, que es más cortita y enseguida se despelucha ahí, que está acá. De este lado lo mismo, ahí tienen el lobar superior, que enseguida se despelucha, y esto solo es la lobar superior, porque enseguida se divide, y la lobar inferior no, la lobar inferior ven que hace como un bigote, ven que le sea como más picuda, que va hacia acá. ¿Sí? Bien, después, bueno, cuando veamos mediastino, vamos a ver todas estas estructuras, pero de hoy me interesa que manejen mejor. Lo que no sé es por qué no tengo el perfil de simple, pero bueno. Debería tener en algún lugar. Bueno, no lo tengo. Bueno, ¿quedó claro alguna duda? Esta es la misma que antes, sí. De placa de tórax. Yo una pregunta. Sí. Viste que en un momento estabas hablando de la importancia de que cada uno tenga su patrón para ir viendo la placa. Sí. ¿Cuál es el tuyo? No, yo habitualmente empiezo por estructuras óseas, ¿sí? Para que quería... Bueno. No, habitualmente yo empiezo por estructuras óseas porque eso rápidamente me permite, como son los parámetros más que uso para ver si está centrada y eso, ya estoy evaluando estructuras óseas mientras estoy viendo si está bien centrada, ¿sí? Después vas viendo una mirada rápida por las costillas. Después yo hago una mirada rápida por las partes blandas, ¿sí? Es como que lo menos importante lo veo primero, habitualmente yo. Lo menos importante me refiero a que la placa, uno no pide una placa de tórax para ver las axilas. Entonces como que no me concentro en lo que no es lo importante para la placa. Y me concentro por ahí más en la parte central, que ya sea pulmones y después mediastino, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, después como radiólogo lo que te va a pasar es que en general cuando encontrás algo patológico enseguida la mirada se te va para ahí, ¿sí? Entonces yo me muestran esta placa y enseguida hay un nódulo grande acá, pum, se me va para ahí. Entonces generalmente uno empieza por ahí cuando hay algo que te llama la atención. Pero si es una placa normal como esta, que vos así rápido no le ves nada, empiezo de a poquito, para no comerme nada. A ver, las costillas están bien, costillas bien. Columna, no hay ninguna desviación rápida, hombros nada raro. Axilas bien, bueno, todo bien, bueno, a ver, pulmones, a ver, veamos un poco pulmones, vamos viendo acá, los vasos están bien, los puntitos bien, acá tengo el signo costofrénico, bien, a ver, del otro pulmón, bárbaro, a ver, el mediastino, la aorta está bien, pulmonar, ventrículos, bien, las arterias pulmonares bien, bien, listo, sí, parece que está todo bien, no, normal, porque le piden control de salud, 20 años, listo, normal. Pero ¿cuánto tiempo más o menos tardás? No, y yo por ahí tardo un montón. Si yo tuviera que informar, pues no informo yo habitualmente placa simple, ¿sí? Pero habitualmente, o sea, eso depende del entrenamiento. Yo por ahí tardás un poco más. Si tuviera que informar, obviamente, no sé, por ahí tardás una placa 3, 4 minutos dedicándole, y es un montón para una placa de tórax, ¿sí? Una placa de tórax normal, alguien con entrenado te la saca en segundos, en menos de un minuto. De ahí empezás, si la placa tiene mala técnica, si le piden por algo particular que hay que estudiar, hay que ver, específico, o les vas viendo, ya empezás a empezar a prestar el ojo un poco más, ¿sí? Pero, digamos, yo no habitualmente no informo placa, pero si tuviera que informar, el mecanismo cuando yo informaba placa en la residencia, era esto, ¿sí? Como todo, después tenés una guía de lo que vos tenés que, me refiero a, digamos, de por qué le piden el estudio es fundamental. Una cosa es que es un control de salud
Y otra cosa es que venga por un control de una neumonía o que tenga dolor torácico o tos o lo que sea, donde vos tenés que estar más atención. Por ahí si sospechás algo pulmonar, ¿viste? Le vas a prestar más atención por ahí a los detalles del pulmón. Claro. Sí. ¿Qué más? Lo mismo, lo que te decía, por ejemplo, algo común, ¿no? Una paciente que viene está mastectomizada. Una paciente viene por su control de cáncer de mama, le pide una placa de tórax, algo común, y obviamente uno se tiene que centrar, una de las cosas más importantes es detectar que no tenga metástasis pulmonares. Pero, sin embargo, uno no se da cuenta que la simetría del tórax, porque le falta una mama, va a generar una densidad distinta de una mama de la otra, o de un tórax del otro. Entonces, por ahí un tórax me parece más radiolúcido que del otro, y entonces ahí está, que por ahí me parece que tuviera un enfisema, por ejemplo, una acumulación de aire en los pulmones por ruptura de los tabiques, o al revés, una neumonía de este lado porque tengo más densidad, y en realidad le faltaba la mama, ¿sí? Es algo frecuente. ¿Qué otra cosa frecuente? Me olvido sobre todo en las mujeres por ahí es más obvio, pero en los hombres, la mamila del pezón, el pezón como tiene melanina y es más densa, genera la melanina que el resto de la piel, me genera una imagen nodular en la base del pulmón y puedo informarlo como un nódulo. Entonces informo un nódulo pulmonar donde en realidad no lo tiene, en realidad es la proyección del pezón en el pulmón. Son cosas habituales que uno tiene que prestar atención, que en general el radiólogo básico eso lo sabe, y por ahí el clínico enseguida se asusta, o el que no tiene tanta experiencia se asusta porque ve un nódulo, entonces le pide una tomografía o le pide una radioscopía para ver ese nódulo que en realidad no lo es, ¿sí? Después lo mismo, por ejemplo, recuerden que esta es una teleradiología de tórax. ¿Qué es una teleradiología de tórax? Es una radiología en la cual está el paciente de pie, con las manos en la cintura, con los codos hacia adelante, y está parado de espaldas al rayo X, o sea, apoya el tórax en el chasis, y el rayo X viene desde la espalda. Entonces, ¿qué hace? Que la proyección de las estructuras, sobre todo medias tirales, sobre todo del corazón, el corazón como es una estructura anterior, está más cerca del chasis que si se pusiera al revés. El paciente, si los rayos X le entran por el frente y el chasis lo apoya en la espalda, el corazón se puede desproyectar, entonces me puede hacer una imagen más grande. Es como cuando ustedes ponen la mano delante del proyector de luz y hacen los dibujitos con la mano y dicen, este es un perrito, es un conejito. Bueno, ustedes ven que la mano se proyecta gigante en la pantalla, ¿sí? Porque el haz de luz va divergiendo. Lo mismo con los rayos X. Si yo en la placa, para poder valorar la silueta cardíaca, siempre la placa tiene que estar sacado el rayo desde atrás. Por eso, por ejemplo, en pacientes de terapia, que el paciente está acostado en la cama y para sacar la radiografía yo la saco desde anterior, o sea, pongo el chasis en la espalda del paciente, tengo que tener mucho cuidado al hablar del corazón, no hablar de una cardiomegalia, de un corazón agrandado, cuando en realidad no es un agrandamiento, sino que simplemente es una disproyección. Pero bueno, eso son todas cosas técnicas, que no quiero que se meta mucho ese barullo de cosas. Como siempre, yo quiero que puedan identificar estructuras anatómicas. Después, cuando en la medida que avancen, cuando sean ayudantes, cuando digamos, ya estén dando clases y estén más avanzados en la carrera, se meterán en esos temas más por ahí técnicos, porque eso le digo, en la placa de tórax es infinito y todo el tiempo estamos peleando o discutiendo en nuestras cabezas si la imagen que estamos viendo es real o no, porque superponen muchas cosas, las placas, la cantidad de imágenes raras que aparecen por superposición de vasos con costillas, etcétera, es inimaginable. He visto de todos los colores yo, y muchas no hemos podido discernir, y hay que estar haciéndole radioscopía y tomografías por cosas que en realidad no existen. Bueno, eso es un poco experiencia, eso es solamente experiencia. Pero yo insisto, siempre como ustedes empiezan, la placa de tórax, muchísimo respeto por lo que ven, porque hay cosas que te comes o cosas que decís de más, ¿sí? Es lo muy habitual eso. ¿Qué más? Después la clase que viene vamos a ver tema de segmentación broncopulmonar, cómo identificarlo sobre todo en la parte de tórax, de la tomografía.
Y bueno, vamos a ver también mediastino, ¿no? Cómo se ve todas las estructuras del mediastino. Y podemos tener una clase de corazón, que esa está muy linda, se ve mucho detalle, que es esta de acá. Pablo, con eso teníamos una pregunta. Nosotros tenemos en la escuela, o sea, en disección y en pedagogía entramos en vacaciones la semana que viene. Ah, sí. Muy bien. Y bueno, sí, no sé, ¿con qué hemos quedado nosotros? Voy a cortar la grabación. A mi grupo le toca exponer o sea, el paper que nos tocaba ahora, justo la clase que viene. O sea, se podría hacer el lunes próximo.